Gané 50 millones de euros en el Euromillones. A toda prisa, cogí a mi hijo de 3 años y corrí a la oficina para darle la noticia a mi marido. Pero al llegar a la puerta, oí las voces íntimas de él y su amante. Lo único que hice fue sonreír, un acto que los llevaría a la ruina. Mi nombre es Elena y tengo 32 años. Si alguien me preguntara cómo era mi vida antes de ese día, diría que era banal, hasta el punto de ser aburrida. Mi marido, Santiago, es director de una pequeña empresa constructora. Él fue mi primer amor, el único hombre de mi vida. Llevábamos casados 5 años y teníamos un hijo de 3, Alejandro, que para mí era mi sol, mi vida. Desde que nació Alejandro, dejé mi trabajo en la oficina para dedicarme a tiempo completo a cuidarlo, a llevar la casa y a construir nuestro pequeño nido. Santiago se encargaba de la parte financiera. Salía temprano y volvía tarde. Incluso los fines de semana estaba ocupado con clientes y cerrando contratos. Yo sentía lástima por mi marido por trabajar tanto y nunca me quejaba, diciéndome a mí misma que tenía que ser su apoyo incondicional. A veces Santiago se irritaba por la presión del trabajo, pero yo guardaba silencio y lo dejaba pasar. Pensaba que todas las parejas tenían sus altibajos. Mientras se quisieran y se preocuparan por la familia, todo iría bien. Nuestros ahorros eran casi inexistentes, pues Santiago decía que la empresa era reciente y todos los beneficios tenían que reinvertirse. Yo confiaba en él incondicionalmente. Aquel día, un martes, el sol brillaba suavemente sobre Madrid. Como de costumbre, después de darle el desayuno a mi hijo, empecé a ordenar la casa. Alejandro estaba sentado en el salón, jugando con Legos. Mientras limpiaba, vi el boleto del Euromillones que había comprado a toda prisa el día anterior, enganchado en mi libreta de la compra. Había comprado ese boleto cuando fui al mercado. Llovía a cántaros y me refugié en un pequeño kiosco. La señora que vendía los juegos de loterías y apuestas del estado era muy mayor y me pidió, con aire lastimero, que le comprara un boleto para darle suerte. Yo nunca he creído en estos juegos de azar, pero me dio pena la señora y compré un boleto de apuesta automática, eligiendo al azar algunos números ligados a nuestra familia: mi cumpleaños, el de Santiago, el de Alejandro y el día de nuestra boda. Ahora, al mirarlo, me reí. Probablemente era para tirarlo, pero como por obra del destino, abrí el móvil y entré en la web de loterías y apuestas para comprobarlo en broma. Apareció el resultado del sorteo de la noche anterior. Empecé a murmurar los números. 1 a 1, 05, 12, 23. Mi corazón empezó a saltarse un latido. El boleto en mi mano también tenía 05, 12, 23. Temblando, seguí comprobando. 34, 45 y una estrella, el 5. Dios mío, había acertado los 5 números y una estrella. Me froté los ojos varias veces, pensando que estaba viendo cosas. Comparé los números decenas de veces. Estaba bien, ningún error. Primer premio, valor, 50 millones de euros. ¡50 millones! Intenté contar los ceros en mi cabeza. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el móvil. Me senté en el suelo frío, con la cabeza dándome vueltas. Realmente había ganado la lotería. La primera sensación no fue de alegría, sino un shock que me dio náuseas. Respiré hondo y, de repente, una euforia loca empezó a subirme desde el pecho. Empecé a llorar convulsivamente. Dios mío, qué suerte increíble. Era rica. Mi hijo tendría un futuro brillante. Le compraría la casa más bonita. Lo matricularía en el mejor colegio internacional. Y Santiago, mi marido, no necesitaría trabajar tanto. La carga de la empresa, las deudas, todo se resolvería. Ya no llegaría a casa irritado. Seríamos felices. Imaginé la cara de Santiago al saber la noticia. Me abrazaría con fuerza, se volvería loco de alegría. Mi amor por él, mis años de sacrificio, podrían finalmente ayudarle a realizar su gran sueño. No podía esperar ni un segundo más. Tenía que contárselo inmediatamente. Cogí mi bolso. Guardé el boleto cuidadosamente en el bolsillo interior con cremallera. Cogí a Alejandro, que miraba a su madre confundido. Alejandro, cariño de mamá, vamos a ver a papá. Mamá tiene una gran sorpresa para él. El niño se rió y me abrazó el cuello. Corrí hacia la puerta y llamé a un taxi. Mi corazón latía descontroladamente en mi pecho. Sentía que el mundo entero me sonreía. Yo, una ama de casa común, era ahora la dueña de 50 millones de euros. Mi vida, la vida de mi familia, a partir de ese momento, pasaría una página gloriosa. Apreté la manita de Alejandro y susurré. Alejandro, nuestra vida ha cambiado, hijo mío. El taxi paró frente al pequeño edificio de oficinas donde la empresa de Santiago tenía su sede. Era su sueño, mi orgullo. Yo había ido con él a todas partes para arreglar el papeleo.
Había pasado noches en vela ayudándole a calcular los primeros contratos. Cogí a Alejandro en brazos con el corazón a mil y entré. La recepcionista, una joven que me conocía, sonrió y me saludó. «Buenos días, Elena. ¿Viene a ver al señor Santiago?» Asentí con la cabeza, intentando mantener la voz calmada, pero sin poder esconder mi emoción. «Sí. Tengo una noticia fantástica que darle. ¿Está en su despacho? ¿Tiene visitas?» La chica vaciló. Parece que sí, pero no he visto entrar a nadie. ¿Quiere que le avise?» «No, no hace falta», dije haciendo un gesto con la mano y sonriendo radiante. «Quiero darle una sorpresa. Sigue con tu trabajo. No quería que nadie interrumpiera este momento especial para nosotros dos». Quería ver la cara de Santiago con mis propios ojos cuando le dijera que teníamos 50 millones de euros. Caminé de puntillas por el pasillo, en dirección a su despacho de director. Cuanto más me acercaba, más fuerte latía mi corazón. Estaba a punto de ver al hombre de mi vida, a la persona que amaba incondicionalmente, y a punto de darle un regalo que nunca podría imaginar. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Cuando iba a levantar la mano para llamar, oí un sonido desde dentro que me heló la sangre. Era la risa ahogada de una mujer, una risa seductora y melosa. «Oh, vamos, cariño, ¿lo decías en serio?» Esa voz me resultaba familiar. No era la voz de una socia de negocios o de una clienta. Me detuve y un mal presentimiento invadió mi mente. Alejandro en mis brazos hizo un ruidito. Rápidamente le tapé la boca con la mano y le hice una señal de silencio. Y entonces oí la voz de Santiago. La voz que conocía en cada respiración, pero que ahora sonaba extrañamente dulce y persuasiva. «¿Por qué tienes tanta prisa, mi amor? Déjame que arregle las cosas con esa paleta de pueblo que tengo en casa. En cuanto esto esté solucionado, me divorcio de ella inmediatamente». Mi corazón se hizo añicos. ¿Paleta de pueblo? ¿Estaba hablando de mí? ¿Divorcio? Retrocedí un paso, temblando, y me escondí en la esquina de la pared, fuera de su campo de visión. Alejandro, sintiendo mi tensión, se quedó quieto y acurrucó la cabeza en mi pecho. La voz de la mujer sonó de nuevo y esta vez la reconocí. Era Sofía, la chica que Santiago me había presentado como amiga de su hermana, que a veces venía a cenar a nuestra casa. Una chica joven, guapa y con buena conversación. A mí hasta me caía bien. ¿Y tu plan? ¿Crees que funcionará? He oído que tu mujer tiene unos ahorros. Puedes estar segura. Santiago se rió con desdén. Una risa que nunca le había oído. No entiende nada de la vida. Vive encerrada en casa. Se cree todo lo que le digo. Ya he sondeado esos ahorros. Me ha dicho que se lo gastó todo en un seguro de vida para Alejandro. Genial. Así ella misma se ha cortado su propia salida. Oí el sonido de ropa quitándose, el sonido de besos sonoros y luego sonidos obscenos, gemidos bajos que, por muy ingenua que fuera, entendí lo que significaban. Me quedé paralizada en el sitio. El boleto de 50 millones de euros en mi bolsillo de repente quemaba como una brasa. ¡Ay, Dios mío! La alegría de minutos antes desapareció, dejando solo una verdad amarga y asquerosa. Mi marido, el hombre en quien confiaba ciegamente, me estaba engañando allí mismo, en su oficina. Y no era solo una traición. Tenían un plan para deshacerse de mí. Me mordí el labio con tanta fuerza que sangró, intentando contener el sollozo que me subía por la garganta. No podía creerlo. El hombre con quien compartía la cama, el padre de mi hijo, me llamaba paleta de pueblo, parásita. Las lágrimas caían por mi rostro, calientes y amargas. Alejandro, en mis brazos, levantó sus grandes ojos inocentes hacia mí y con su manita intentó limpiarme las lágrimas. Mi corazón parecía haber sido apuñalado. ¿Qué debía hacer? ¿Entrar? ¿Montar un escándalo? De repente una extraña calma se apoderó de mí. Si entraba ahora, ¿qué ganaría? Lo perdería todo. Sería la mujer fracasada, abandonada por su marido, y tal vez hasta perdería a mi hijo. Respiré hondo. Tenía que oír más. Necesitaba saber qué planeaban hacerme. Dentro, después del acto, las voces recomenzaron. Esta vez era Sofía. Santiago, ¿y ese plan de la deuda falsa de 500.000 euros para la empresa? ¿Crees que es seguro? Tengo miedo. Santiago la tranquilizó. No te preocupes, mi amor. El jefe de contabilidad es un hombre de confianza. Los libros de cuentas falsos, los informes de pérdidas, la deuda masiva, ya está todo preparado. En el tribunal, diré que la empresa está al borde de la quiebra. Elena no entiende nada de finanzas. Entrará en pánico y firmará los papeles del divorcio sin dudarlo. Se irá de aquí sin nada y encima con la fama de haber abandonado a su marido en la desgracia.
Todos los activos reales de la empresa ya han sido transferidos a una filial a nombre de mi madre. Nunca los encontrará. El suelo se abrió bajo mis pies. Qué crueldad, qué maldad. No solo quería el divorcio, quería destruirme. Quería que me fuera con las manos vacías y con una deuda que nunca podría pagar. Había calculado cada paso para desviar los bienes y engañarme. Tantos años de sacrificio por él y la recompensa era una conspiración tan cruel. Sofía se rió. Eres muy malo, pero me gusta. ¿Y Alejandro? La voz de Santiago se volvió fría y aterradora. Alejandro, por ahora, se queda con su madre. Las mujeres son débiles. Con un hijo al lado no montan jaleo. Después de que nos casemos y la empresa se estabilice, si quiero, voy a por él. Esta última frase fue como un martillo que destrozó mi corazón. Incluso su propio hijo era visto como una herramienta, un objeto que podía ser descartado y recuperado más tarde. Mis lágrimas dejaron de caer. Un frío helado me recorrió la espina dorsal. El hombre allí dentro ya no era Santiago, el marido que yo amaba. Era un monstruo. Miré a Alejandro, que se había dormido en mi hombro. Hijo mío, perdona. Mamá ha sido demasiado ingenua. Pero no te preocupes. No voy a dejar que nadie te aparte de mí. No voy a dejar que nadie nos haga daño. Lo apreté con más fuerza. El boleto de 50 millones de euros en mi bolsillo ya no era un regalo de la suerte. Era mi arma. Era el salvavidas para mí y para mi hijo. Y sería mi herramienta de venganza. Me di la vuelta y me alejé, silenciosa como una sombra. No podía dejar que me descubrieran. Tenía que salir de allí inmediatamente. La recepcionista me vio salir con una expresión sorprendida. Elena, ¿ya se va? ¿No ha llegado a ver al señor Santiago? Conseguí forzar una sonrisa torcida, con la voz temblando incontrolablemente. Ah, me he olvidado la cartera en casa. Tengo que ir a buscarla. No le digas a Santiago que he estado aquí, por favor. Quiero volver mañana para darle una sorpresa. Sí, claro, Elena. La chica pareció confusa, pero no preguntó nada más. Corrí fuera del edificio. Llamé a otro taxi, y en cuanto me senté en el asiento trasero, abrazando a mi hijo, dejé que los sollozos estallaran. Lloré por mi estupidez, lloré por mi amor muerto. Lloré por la crueldad del hombre que yo consideraba mi mundo. El coche arrancó, llevándose consigo a una mujer que acababa de morir y a otra que estaba renaciendo de las cenizas de la traición. Su plan era una deuda falsa de 500.000 euros. Yo tenía 50 millones de euros de verdad. Santiago, Santiago, fuiste tú quien eligió este camino. Ahora vamos a jugar, y yo jugaré contigo hasta el final. El taxi paró frente a nuestra pequeña y familiar calle. Apenas tenía fuerzas para coger a Alejandro y salir del coche. Mi cuerpo temblaba por completo, no de cansancio, sino debido al shock abrumador. Pagué al taxista con las manos temblorosas, tanto que casi se me cayó el dinero. Entré en casa tambaleándome con Alejandro en brazos. Afortunadamente, dormía profundamente en mi hombro y no tuvo que presenciar el estado lamentable de su madre. Lo acosté en la cama, le quité los zapatos y lo tapé con cuidado. Al mirar su rostro angelical, no pude contenerme más. Corrí al baño y cerré la puerta con pestillo. Abrí el grifo del agua al máximo para ahogar el sonido de mi llanto. Me senté en el suelo frío, agarrándome el pecho, y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Las lágrimas corrían, calientes y amargas. Lloré por mi destino, por 5 años de amor que, al final, no eran más que una farsa. El hombre al que llamaba marido, en quien confiaba ciegamente, a quien estaba a punto de entregarle una fortuna, estaba en la cama con otra mujer. Y no solo eso, me llamaba paleta de pueblo, parásita. Planeaba cruelmente echarme con las manos vacías y, peor aún, con una deuda falsa de 500.000 euros. 500.000 euros. Una cantidad que yo, aunque trabajara como una esclava toda mi vida, nunca podría pagar. Quería destruirme. Quería que nunca más me levantara. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo mal? Me quedé en casa cuidando de nuestro hijo, cocinando, lavando la ropa, manteniendo la casa impecable. Ahorraba cada céntimo. No me compraba un pintalabios nuevo o una blusa bonita. Todo para él, para nuestro hijo, para la supuesta empresa en dificultades. Y todo mi sacrificio, a sus ojos, era solo el de una parásita. De repente me acordé del boleto de 50 millones de euros en mi bolsillo y de su plan de la deuda de 500.000. ¡Qué ironía! Nunca en mi vida me había sentido tan ridícula. Si no hubiera ganado la lotería hoy, si no me hubiera acordado de ir a su empresa, ¿qué habría pasado? Probablemente, en unas semanas, recibiría los papeles del divorcio. Me quedaría en shock con la deuda de 500.000 euros. Me arrodillaría a suplicarle y acabaría saliendo humillada, perdiendo a mi hijo y mi futuro.
Cuanto más pensaba, más se secaban mis lágrimas, dando paso a una llama de rabia. No, no era rabia, era odio. Un odio que me llegaba hasta los huesos. Mi amor por Santiago murió en el momento en que le oí decir, por ahora, se queda con su madre. Después, si quiero, voy a por él. Un padre que habla de su propio hijo como un objeto, en una herramienta para controlar a la mujer. No es un ser humano, es un animal. Y yo viví con un animal durante 5 años, sin saberlo. Fui tan estúpida. Me miré en el espejo. Una mujer despeinada, con los ojos hinchados y el rostro pálido. ¿Paleta? Sí, quizás era una paleta. Fui una paleta por creer en un único amor, por creer en promesas de fidelidad. Pero a partir de este momento, esa paleta de pueblo está muerta. Tenía que vivir. Vivir por mi hijo. Alejandro era mi vida. No podía de ninguna manera dejar que un monstruo como Santiago se lo llevara. Me quería con las manos vacías. Iba a enseñarle lo que era no tener nada. Quería jugar con libros de cuentas falsos. Yo iba a jugar un juego mucho más grande con él. Respiré hondo y me sequé las lágrimas. El frío del suelo de baldosas me dio una extraña calma. Tenía que hacer un plan. ¿Este boleto de 50 millones de euros es un secreto de vida o muerte? Nadie puede saberlo, ni siquiera mis padres. Al menos por ahora, es mi arma suprema. Tengo que cobrar este premio de la forma más segura y secreta posible. No puedo hacerlo a mi nombre. Si lo hago, cuando nos divorciemos, Santiago lo descubrirá y tendrá derecho a reclamar la mitad. Incluso si el premio se gana antes o después del divorcio, encontrará la forma de conseguirlo. Necesito a alguien de confianza absoluta. Tengo que seguir actuando. Tengo que seguir haciendo el papel de la mujer ingenua que no sabe nada. Tengo que dejar que la obra de teatro de Santiago y esa zorra continúe sin contratiempos. Tengo que dejarles creer que todavía soy la ovejita ingenua, fácil de manipular. Tengo que reunir pruebas. Pruebas de su traición. Pruebas de que Santiago tiene 2 juegos de libros de cuentas, de que evade impuestos y desvía activos. Quiere empujarme a la ruina con una deuda de 500.000 euros. Yo voy a empujarlo a la cárcel de verdad con los crímenes que ha cometido. Me levanté y me lavé la cara con agua fría. El agua helada me despertó por completo. El dolor seguía ahí, como un cuchillo clavado en mi corazón, pero la razón había tomado el control. Ya no era la Elena de hacía unas horas. Ahora era una madre que tenía que proteger a su hijo, una mujer traicionada preparando su venganza. Santiago, fuiste tú quien empezó esta guerra. Vamos a ver qué te va a hacer esta paleta de pueblo a ti y a tu amante. Salí del baño con una mirada fría y determinada. La primera y más urgente tarea era encargarme del boleto de lotería. El plazo para reclamar el premio era de solo 90 días. No podía esperar, pero tampoco podía ir yo misma. Si una cantidad enorme de dinero aparecía de repente en mi cuenta, Santiago lo sabría. Era mi marido. Aunque no se preocupara por mí, un cambio financiero tan grande no pasaría desapercibido. Además, estaba investigando mis finanzas para planear el divorcio. Cualquier movimiento mío podría levantar sospechas. Necesitaba a alguien de confianza absoluta, alguien que nunca me traicionaría, alguien que guardara este secreto hasta la muerte. Pensé en mis padres. Mi padre era un hombre honesto y sencillo, pero precisamente por ser tan honesto, a veces hablaba de más. Si supiera que su hija tenía 50 millones de euros, podría alardear ante los vecinos en un momento de alegría o ser fácilmente engañado por Santiago si él iba a nuestro pueblo. Quedaba mi madre. Mi madre era una mujer que había trabajado duramente toda su vida. Tenía pocos estudios, pero era cuidadosa, discreta, y me amaba incondicionalmente. Mi madre nunca haría nada que me perjudicara. Sí, solo mi madre podía ayudarme. Esperé hasta la noche. Santiago llegó a casa, como de costumbre, con cara de pocos amigos, tiró el maletín al sofá y se aflojó la corbata. Hoy he tenido un día de perros en la oficina. ¿Está lista la cena? Sí, murmuré, fingiendo estar cansada. La cena está lista. Dúchate y luego ven a comer. Me miró de reojo. Vio que mis ojos estaban un poco hinchados y preguntó, ¿qué te pasa? ¿Has estado llorando? Se me encogió el corazón, pero ya había preparado la respuesta. Me llevé la mano a la frente. Creo que estoy resfriada. Me siento mal desde esta tarde. ¿Crees que puedo ir con Alejandro a pasar unos días a casa de mi madre en Extremadura? Necesito tomar aire puro y me apetece su comida. Era una prueba. Si me lo impedía, significaba que quería vigilarme. Si aceptaba, significaba que todavía confiaba en que me tenía en la palma de su mano. Y mi ausencia por unos días le daría aún más libertad para estar con su amante. Santiago frunció el ceño por un segundo y luego asintió. Sí, puede ser. Ve a descansar unos días para que te mejores.
He estado muy ocupado y no he tenido tiempo para llevaros de paseo. Toma, lleva algo de dinero para tus gastos. Sacó algunos billetes de la cartera, unos 100 euros, y me los dio. Recibí el dinero temblando, bajando la cara para esconder el desprecio en mis ojos. Mi dinero, yo que estaba a punto de tener 36 millones de euros después de impuestos, tenía que aceptar su limosna. Era humillante, pero me dije a mí misma, aguanta, Elena, tienes que aguantar. A la mañana siguiente hice las maletas para mí y para Alejandro. Llevé solo la ropa más vieja y cogí un autobús a mi pueblo. Mi pueblo está en una villa de Extremadura, a unas 3 horas de Madrid. Sentada en el autobús con Alejandro en brazos, miraba por la ventana. No iba a casa a descansar, iba a casa para dar el primer paso de mi plan. En cuanto nos vio a mí y a su nieto, mi madre se puso radiante. Corrió a recibirnos. Hija mía, ¿por qué no avisaste que venías? ¿Dónde está Santiago? ¿No te ha traído? Farfulló. Santiago está muy ocupado con la empresa, mamá. Me sentí un poco enferma y vine a pasar unos días contigo. Esperé hasta la noche, cuando mi padre se fue a una cena en casa de un vecino y Alejandro ya dormía en la pequeña cocina. Solo nosotras dos. Me arrodillé y abracé las piernas de mi madre llorando. Esta vez lloré de verdad. Se lo conté todo. Mamá, Santiago me ha traicionado. Tiene una amante. Mi madre se quedó en shock y se le cayó el caso de la sopa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Santiago, un hombre tan bueno. Negué con la cabeza con el rostro bañado en lágrimas. No es bueno, mamá. Es un monstruo. Anda con Sofía, esa chica que decía que era amiga de su hermana. Los pillé en la oficina. Están planeando el divorcio y quieren endosarme una deuda de 500.000 euros para que me vaya sin nada y para quitarme a mi hijo. Mi madre se tambaleó, apoyándose en la encimera con el rostro pálido. Conocía a su hija mejor que nadie. Sabía que nunca mentiría sobre algo tan grave. La furia de una madre explotó. Dios mío, ese canalla, ese animal. Con una mujer y un hijo como tú, voy a Madrid. Le arrancaré los ojos a esa mujer y tendré una conversación seria con ese marido tuyo, desgraciado. No, mamá, la detuve rápidamente. Si montamos un escándalo ahora, lo pierdo todo. Pierdo incluso a Alejandro, mamá. La miré directamente a los ojos, con la voz firme pero llena de desesperación. Mamá, te lo pido, tienes que ayudarme. Solo tú puedes salvarnos a mi hijo y a mí. Saqué del bolsillo de mi camisa un objeto envuelto en varias capas de papel, el boleto de lotería. Lo puse en la mano de mi madre. Mamá, he ganado 50 millones de euros en el Euromillones. Mi madre abrió los ojos como platos, miró el boleto y luego a mí. Pensó que estaba en shock y delirando. Elena, hija mía, ¿qué estás diciendo? Empecé a llorar. Es verdad, mamá. Dios no me ha abandonado. He ganado 50 millones, pero no puedo ir a cobrar el premio. Si Santiago se entera, me lo roba todo. Mamá, tú eres la única persona en quien confío. ¿Puedes ir a cobrar este dinero por mí? Cóbralo y deposítalo en tu cuenta. Este es el dinero para que yo pueda empezar mi vida de nuevo, para luchar por Alejandro. Tienes que guardar este secreto. No se lo cuentes a papá. No se lo cuentes a nadie. ¿Puedes hacer eso, mamá? Mi madre, temblando, cogió el boleto. Apenas sabía leer, pero reconoció la cifra de 50 millones de euros. Me miró y su mirada pasó del shock a la compasión y finalmente a una determinación aterradora. Ella también era mujer. Comprendía el dolor de su hija. Asintió con la cabeza firmemente. Sí, lo haré. Quédate tranquila. Esto queda entre nosotras y Dios. No dejaré que nadie te robe ni un céntimo. Yo iré a cobrar el dinero. Dime qué tengo que hacer. Abracé a mi madre con fuerza. Nosotras dos mujeres en aquella pequeña cocina, compartíamos ahora un secreto monumental, un secreto que cambiaría el destino de todos nosotros. Le expliqué meticulosamente cada paso. Tenía que llamar primero a la línea de atención de loterías y apuestas del Estado. Concertar una cita para arreglar el papeleo. Tenía que llevar sus documentos de identidad. Cuando llegara allí, podía pedir mantener el anonimato. Bastaba con decir que quería recibir el dinero por transferencia bancaria. Yo ya le había preparado una nueva tarjeta SIM. Y a la mañana siguiente la llevaría a abrir una cuenta bancaria nueva en un banco del que Santiago nunca sospecharía. El dinero, unos 36 millones de euros después de impuestos, quedaría seguro en esa cuenta, a la espera del día en que lo necesitara. Después de 3 días en mi pueblo, habiendo confiado la misión más importante a mi madre, cogí a Alejandro y volví a Madrid. Mi madre fue a la sede de loterías y apuestas con mascarilla, completamente disfrazada. Todo el papeleo se resolvió sin problemas. El dinero estaba en su cuenta. Respiré aliviada.
El arma estaba cargada. Era hora de volver a mi campo de batalla. Me aseguré de llegar a casa tarde, cuando Santiago ya había vuelto del trabajo. Quería crear la imagen de una esposa cansada y frágil después del viaje. En cuanto abrí la puerta, vi a Santiago sentado en el sofá viendo la televisión. No se levantó para abrazar a su hijo, solo nos miró y preguntó: ¿Ya habéis llegado? ¿Estáis bien? Cogí a Alejandro fingiendo apenas poder andar. Sí, ya estoy mejor. Alejandro extrañó el sitio y no durmió bien. Dejé a Alejandro en el suelo y corrió hacia su padre pidiendo que lo cogiera en brazos. Santiago lo cogió con desgana. Le dio un beso rápido en la mejilla y lo volvió a dejar en el suelo. Ve a jugar allí para que papá vea la televisión. Miré la escena con el corazón encogido, pero rápidamente controlé mis emociones. Llevé las maletas a la habitación en silencio. Santiago me siguió y cerró la puerta del cuarto. Me asusté, pensando que quería hacer algo, pero no. Se quedó de brazos cruzados mirándome con una expresión seria. Aquí vamos, pensé. Va a empezar. Elena me llamó con voz grave. Siéntate. Quiero hablar contigo. Fingí estar confusa y preocupada. ¿Qué pasa, cariño? ¿La empresa tiene problemas otra vez? Santiago suspiró largamente. Un suspiro que ya le había visto ensayar muchas veces. Está muy difícil, cariño. Voy a ser sincero contigo. Los clientes más grandes han cancelado los contratos. El material que acabamos de importar se ha quedado retenido en la aduana y no consigo encontrar dinero. Yo estoy a punto de ir a la quiebra. Abrí los ojos como platos, tapándome la boca con las manos. Mi actuación era tan convincente que hasta yo misma me sorprendía. Dios mío, ¿cómo ha pasado eso? ¿Qué vamos a hacer, cariño? Santiago me miró fijamente, con una mirada inquisitiva. He estado pidiendo dinero prestado por todas partes. Ya he pedido a todos los amigos, ahora solo me queda el banco, pero exigen una garantía, y nuestra casa todavía la estamos pagando. ¿Me acordé? Vaciló como si le costara mucho hablar. Oí decir que los seguros de vida para niños son muy buenos, cariño. Protegen la salud en caso de enfermedad y además acumulan dinero para que vaya a la universidad. Amo tanto a mi hijo que junté todo el dinero y le compré un seguro con un plan de pago a 20 años. Levanté los ojos llenos de lágrimas hacia él, sollozando. Iba a contártelo cuando estuvieras de mejor humor y el trabajo fuera bien. No sabía que la empresa estaba tan mal. Las lágrimas salieron con una facilidad sorprendente. Yo ya no tengo nada. Me lo he gastado todo, cariño. ¿Qué? Gritó Santiago. Me agarró por los hombros y me sacudió con fuerza. ¿Qué estás diciendo? ¿En qué te lo has gastado? Eran miles de euros. Te dije que los guardaras para una emergencia. El dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Lloré sollozando y tartamudeé mi historia. Fue por Alejandro. Ha estado enfermo. Me dio tanta pena de él. No podía dejar que me descubrieran. Tenía que salir de allí inmediatamente. La recepcionista me vio salir con una expresión sorprendida. Elena, ¿ya se va? ¿No ha llegado a ver al señor Santiago? Conseguí forzar una sonrisa torcida, con la voz temblando incontrolablemente. Me he olvidado la cartera en casa. Tengo que ir a buscarla. No le digas a Santiago que he estado aquí, por favor. Quiero volver mañana para darle una sorpresa. Sí, claro, Elena. He metido la pata, ¿verdad, cariño? Lo siento. Solo quería asegurar el futuro de nuestro hijo. Vi claramente, por un segundo, un brillo de alivio en los ojos de Santiago, quizás incluso de alegría. Se lo había creído. Se creyó que yo, su estúpida mujer, acababa de cortar su última salida. Ese dinero, una vez invertido en un seguro, estaba prácticamente perdido. No podía ser fácilmente retirado para ser dividido en el divorcio. Todo estaba saliendo exactamente como su plan. Me soltó y dejó escapar un suspiro. Fingió llevarse la mano a la frente, masajeándose las sienes, con una expresión de dolor y desilusión. Dios mío, ¿qué has hecho? Ese dinero era para salvar la empresa. ¿Por qué no me preguntaste primero? Ahora sí que estamos bien. Hemos perdido el dinero, y la empresa también está casi en la quiebra, refunfuñó, caminando de un lado para otro en la habitación. Estaba terminando su papel de marido dedicado, de director pobrecito, y yo solo podía sentarme y llorar. Lo siento, no lo sabía. ¿Qué hago ahora? ¿Y si voy a mi pueblo a pedir dinero a mis padres? Olvídalo, cortó Santiago inmediatamente. Tus padres en Extremadura apenas tienen dinero. Aunque vendieran todo el terreno, no llegaría. Ya está hecho. No hay nada que hacer. Se sentó en la cama con una expresión de desánimo total. Tú solo sabes estar en casa. No tienes ni idea de lo cruel que es el mundo ahí fuera. Déjalo estar.
yo me las apañaré. Dicho esto, se levantó, cogió su chaqueta y salió. Voy a tomar un poco el aire. Estar en casa me está poniendo nervioso. La puerta se cerró de un portazo. Oí el sonido de su moto al arrancar. Seguro que iba a ver a Sofía para darle las buenas noticias, para celebrar que me había engañado. Dejé de llorar al instante. Me sequé las lágrimas y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Santiago, Santiago, eres un gran actor, pero no sabes que yo también acabo de descubrir mi talento para la actuación. Esta obra de teatro todavía la vamos a representar por mucho tiempo. ¿Crees que me has acorralado? No. Acabas de poner un pie en la trampa que te he preparado. En los días que siguieron a aquella noche en que Santiago fue a tomar el aire, que yo sabía perfectamente que era para encontrarse con su amante, el ambiente en casa se volvió pesado como un funeral. Quería destruirme. Quería que nunca más me levantara. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo mal? Me quedé en casa cuidando de nuestro hijo, cocinando, lavando la ropa, manteniendo la casa impecable. Ahorraba cada céntimo. No me compraba un pintalabios nuevo o una blusa bonita. Todo para él, para nuestro hijo, para la supuesta empresa en dificultades. Y todo mi sacrificio, a sus ojos, era solo el de una parásita. Empecé a cocinar platos más sencillos y baratos. Corté todos los gastos innecesarios, usaba la ropa más vieja en casa y andaba siempre con un aire triste y preocupado. Lo miraba con una mezcla de compasión y culpa. Mi expresión de «sé que he metido la pata», después del episodio del seguro lo dejaba aún más satisfecho. Creía que había caído por completo en su trampa. Cuando sentí que era el momento adecuado, una noche en que Alejandro ya dormía, le llevé un vaso de agua tibia. Y yo solo podía sentarme y llorar. Lo siento, no lo sabía. ¿Qué hago ahora? ¿Y si voy a mi pueblo a pedir dinero a mis padres? Olvídalo, cortó Santiago inmediatamente. Tus padres en Extremadura apenas tienen dinero. Aunque vendieran todo el terreno no llegaría. Ya está hecho. No hay nada que hacer. Se sentó en la cama con una expresión de desánimo total. Tú solo sabes estar en casa. No tienes ni idea de lo cruel que es el mundo ahí fuera. Déjalo estar. Yo me las apañaré. Santiago se aseguraba de llegar a casa aún más tarde, siempre con una expresión sombría y preocupada. Suspiraba con más frecuencia y, a veces, murmuraba para sí mismo. Estoy perdido esta vez. Estoy realmente perdido. Estaba intentando inculcar en mi mente la idea de que la empresa realmente se iba a la quiebra, que él era un marido digno de lástima, cargando sobre sus hombros una carrera a punto de desmoronarse. ¿Y yo? Yo representaba mi papel a la perfección. Esos ahorros que te di para que guardaras, ya deben ser unos miles de euros, ¿no? ¿Aún los tienes? Ahí estaba la pregunta crucial. Exactamente como había oído detrás de la puerta de su oficina. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de emoción. La obra iba a empezar. Bajé la cabeza, retorciéndome las manos, con la voz baja y llena de culpa. Cariño, lo siento. Santiago frunció el ceño, con la voz subiendo de tono. ¿Lo sientes? ¿Qué has hecho? No me digas que... Empecé a llorar. Lo sé que no tengo estudios superiores y que no trabajo desde hace mucho tiempo, pero puedo hacer la limpieza, puedo servir cafés, hacer fotocopias, ordenar la oficina. Hago cualquier cosa, ni siquiera necesito un sueldo. Me levanté y le agarré la mano, suplicando. Por favor, déjame ir. Al menos la empresa se ahorra el dinero de una empleada de la limpieza. Sé que no es mucho, pero quiero compartir esta carga contigo. ¿Quedarme en casa sin hacer nada, viéndote trabajar de sol a sol? No lo soporto. Considéralo como una forma de redimirme de mi error, por favor. Santiago apartó la mano, todavía con una expresión pensativa. Estaba calculando. Sabía perfectamente que mi presencia no ayudaría en nada, pero la idea de que trabajara gratis y mi actitud humilde de quien quería redimirse probablemente le agradaron. Además, calculo que pensó que tenerme en la empresa, bajo su nariz y la de su amante, era una forma de controlarme. Quería que viera con mis propios ojos cómo de mal iba la empresa, para que cuando me presentaran los papeles del divorcio, firmara sin dudar. Quería someterme a una doble humillación. Después de un largo momento, chasqueó la lengua. Está bien, si es lo que quieres por mí, de acuerdo. Pero te aviso, allí no es nuestra casa. Haces lo que yo mande sin quejas. Y no hables de problemas de casa o del crío en la empresa, ¿me oyes? Asentí apresuradamente, feliz como si hubiera ganado el oro. Sí, lo sé. Gracias, cariño. Prometo que no te decepcionaré. Lo haré todo bien. ¿Y Alejandro? Preguntó él. Ya he pensado en eso. Por la mañana lo dejo en una guardería privada cerca de la empresa y lo recojo por la tarde. Intentaré organizarlo todo. Santiago asintió.
Vale, pues empiezas el lunes, y no te vistas como una desaliñada para no avergonzar a nadie. Dicho esto, se levantó y se fue a la habitación, dejándome sola en el balcón. Me limpié las lágrimas rápidamente, pero no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas del primer paso exitoso. Santiago, fuiste tú quien me abrió la puerta de la jaula del tigre. Piensas que soy una ovejita mansa, pero no sabes que he entrado ahí para desenmascarar al lobo con piel de cordero que eres. El lunes siguiente, dejé a Alejandro en una guardería privada a 2 calles de la empresa. Se me partió el corazón al verlo llorar agarrado a mí. Le prometí, Alejandro, pórtate bien y espera a mamá. Mamá va a trabajar y vuelve a buscarte. Mamá promete que te va a dar la mejor vida de todas. Elegí a propósito mi ropa más vieja, una camisa blanca ya amarillenta y unos pantalones negros descoloridos. Me recogí el pelo en un moño y no usé maquillaje. Al mirarme al espejo, era la imagen perfecta de una paleta de pueblo. Tenía que mantener esa imagen. Al entrar en la empresa, mi corazón latía descontroladamente. Era la misma recepcionista del otro día. Al verme se sorprendió. «Elena», forcé una sonrisa. «Hola. A partir de hoy vengo a trabajar aquí. El señor Santiago me ha conseguido un puesto para hacer la limpieza». La chica abrió los ojos como platos, y su expresión pasó de la sorpresa a la lástima. Era obvio que ya había oído algo. Claro, la historia del director al borde de la quiebra, cuya mujer tuvo que ir a trabajar gratis para ayudar a pagar las deudas, debía ser un cuento conmovedor que Santiago había inventado para contar a los empleados. Santiago salió de su despacho y no venía solo. A su lado estaba Sofía. Ese día, ella llevaba un vestido ajustado, rojo vino, que realzaba sus curvas, pelo ondulado, maquillaje impecable y un perfume caro. Los dos, lado a lado, parecían una pareja de éxito, y yo, en la esquina de la oficina, parecía una criada. Santiago carraspeó y dio una palmada para llamar la atención. «Personal, quiero presentaros a Elena, mi mujer. Como todos sabéis, nuestra empresa está pasando por algunas dificultades». Comenzó su discurso dramático. Elena, para compartir la carga con su marido, se ha ofrecido a venir a ayudarnos. Se encargará de las pequeñas tareas de la oficina, como servir cafés, hacer fotocopias y la limpieza. Si necesitáis algo, podéis pedírselo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Había curiosidad, lástima y algo de desprecio. Bajé la cabeza. «Cuento con vuestra ayuda». Entonces Santiago se giró hacia su amante. «Sofía, tú eres mi asistente y la persona más resolutiva de aquí. ¿Puedes darle las primeras instrucciones a doña Elena? En cuanto al sitio, puede quedarse con esa mesita en la esquina del archivo». Sofía sonrió de lado, una sonrisa cuyo significado solo yo entendía, la sonrisa de la vencedora. Se acercó a mí, su vestido rojo deslumbrándome. Extendió una mano con las uñas pintadas de un rojo vivo. «Hola, soy Sofía, asistente del director. Es un placer trabajar con usted a partir de ahora. Si no entiende algo, puede preguntarme, no se corte». La forma en que enfatizó «con usted», la forma en que dijo «asistente del director», todo era una provocación. Respiré hondo, extendí mi mano áspera y apreté su mano suave. «Gracias. Intentaré hacerlo lo mejor posible». Mi trabajo comenzó. Tal como dijo Santiago, yo era una criada, nada más. Por la mañana tenía que llegar antes que todos para limpiar los escritorios y llenar las garrafas de agua. Cuando todos llegaban, tenía que servir café y té a cada uno. Santiago y Sofía eran los primeros en ser servidos. «Elena», llamó Sofía sentada con las piernas cruzadas en su escritorio. «Mi café hoy tiene que ser un buen expreso. No bebo cualquier cosa». «Elena, fotocopia estos documentos». 20 copias de cada uno. «Y rápido, el director Santiago tiene una reunión en 10 minutos». Santiago era aún peor. Se aseguraba de ser frío y distante conmigo delante de todos. Me trataba como a una empleada de bajo nivel. No dudaba en llamar a Sofía a su despacho y cerrar la puerta con fuerza. A veces, cuando iba a llevar agua, oía su risa dentro. Tenía que esperar en la puerta. Una vez, Sofía salió con los labios un poco hinchados y el cuello de la camisa desalineado. Me miró con aire desafiante. Yo apretaba los dientes y aguantaba. Cada humillación que sufría hoy se convertiría en una puñalada que les daría más tarde. Tenía que aguantar. Trabajaba en silencio, limpiando, sirviendo. Me hice la torpe y lenta a propósito, para que me despreciaran aún más. Pero no solo estaba limpiando. Mis ojos observaban todo. Mis oídos escuchaban todo. Me fijé en quién era amigo de quién hablaba mal de quién. Y mi objetivo principal era el departamento de contabilidad, donde trabajaba doña Isabel,
la jefa de contabilidad. La oficina de Santiago no era grande, tenía una docena de empleados. La contabilidad estaba en una esquina con 3 personas. Una chica recién licenciada llamada Mía, un contable llamado Dinis y la responsable principal, doña Isabel. Tenía unos 40 años. Era una mujer de cuerpo robusto, con una expresión siempre seria y de pocas palabras. Era la empleada más antigua. Estaba allí desde el inicio de la empresa. Al principio me sentí un poco confundida. Recordé a Santiago diciéndole a Sofía: el jefe de contabilidad es un hombre de confianza. Si doña Isabel era de la confianza de Santiago y le ayudaba a falsificar los libros, yo no tendría ninguna oportunidad. Pero decidí que tenía que acercarme a ella. Usé mi vieja táctica, sinceridad y un aire de pobrecita. Todas las mañanas, además del café para Santiago y Sofía, preparaba una manzanilla para doña Isabel. He notado que tose un poco. Beba esto para calmar la garganta. Doña Isabel me miró sorprendida, pero aceptó con un asentimiento de cabeza. Gracias. Oh, a la hora del almuerzo, todos iban a comer fuera. Yo me quedaba en la oficina, traía un tupper de casa, arroz blanco, algunas verduras cocidas y un huevo frito. Lo hacía a propósito. Doña Isabel también solía traer tupper. Eché un vistazo al suyo y vi que era igualmente sencillo. Me acerqué para conversar. Doña Isabel, buen provecho. Mi comida no es gran cosa, pero he traído unas aceitunas que me mandó mi madre. ¿Quiere probar? Le ofrecí un pequeño tarro. Doña Isabel me miró y su mirada se suavizó un poco. Tienes una vida difícil, cuidar de tu hijo y además venir a trabajar aquí. La empresa últimamente... suspiró. Aproveché la oportunidad, con los ojos llenándose de lágrimas. Doña Isabel, ¿la empresa está realmente mal? Estoy tan preocupada. Santiago llega a casa siempre irritado. A veces ni siquiera viene a casa. Tengo tanto miedo. ¿Y si la empresa va a la quiebra de verdad? No sé cómo vamos a sobrevivir mi hijo y yo. ¿Puedes darle las primeras instrucciones a doña Elena? En cuanto al sitio, puede quedarse con esa mesita en la esquina del archivo. Sofía sonrió de lado, una sonrisa cuyo significado solo yo entendía. La sonrisa de la vencedora. Se acercó a mí, su vestido rojo deslumbrándome. Extendió una mano con las uñas pintadas de un rojo vivo. Hola, soy Sofía, asistente del director. Es un placer trabajar con usted a partir de ahora. Si no entiende algo, puede preguntarme. No se corte. Quería que viera que era de confianza y al mismo tiempo estúpida, sin ningún conocimiento de contabilidad. Y empecé a notar la tensión entre doña Isabel y el dúo Santiago-Sofía. Sofía, por ser la amante del director, iba frecuentemente al departamento de contabilidad a dar órdenes. Doña Isabel, ¿por qué tarda tanto este presupuesto? El director Santiago está esperando. Isabel, mi adelanto para gastos de representación todavía no ha sido aprobado. ¿No sabe que estoy ocupada? Doña Isabel, siendo mayor y una empleada veterana, se sentía insultada por una niñata atrevida que la trataba así. Se ponía roja de rabia, pero tragaba saliva. Ya lo sé, puede irse. Cuando esté listo, la llamaré. Yo estaba cerca limpiando una mesa y lo vi todo. Después de que Sofía se fuera, doña Isabel murmuró. Una creída que se cree importante. ¡Qué falta de educación! Lo sabía. Mi oportunidad estaba ahí. Doña Isabel no era de la confianza de Santiago. Trabajaba para él porque le pagaba bien, pero lo despreciaba a él y a su amante. Despreciaba la forma en que Santiago me trataba a mí, su esposa de toda la vida. Unos días después, me quedé hasta más tarde en la oficina. Le dije a Santiago que Alejandro tenía fiebre y que lo había dejado con una vecina. Tenía que quedarme para terminar la limpieza. Santiago asintió. Él también tenía prisa por salir claro con Sofía. La oficina se quedó solo con doña Isabel y yo. Doña Isabel me miró con pena. ¿Los hombres? La carrera siempre es lo primero. No pienses mucho en eso. Venga. Come. No dijo nada más. Pero yo sabía que había plantado una semilla de compasión en su corazón. Empecé a ayudarla más. Doña Isabel, tiene muchos papeles. Déjeme fotocopiar por usted. Doña Isabel, voy a archivar estos documentos para que estén más ordenados. Hacía todo con cuidado y atención. De repente, el ordenador de doña Isabel mostró una notificación de actualización de software. Chasqueó la lengua. Esta porquería de ordenador. Reinició el ordenador. Mientras esperaba, se levantó para estirarse. Voy a hacerme un café para despertarme. ¿Quieres uno? No, gracias, doña Isabel. Ella salió. Yo seguí limpiando. Su ordenador se reinició, pero en lugar de abrir el archivo de Excel con las pérdidas, abrió un archivo diferente llamado Oro, Azul, XLSX.
Doña Isabel se había olvidado de cerrarlo antes de reiniciar. Mi corazón latía descontroladamente. Miré hacia la puerta. Ella todavía estaba en la zona del café. Temblando, cogí el ratón e hice clic en el archivo. Se abrió. Dios mío, mi visión se nubló. No eran informes de pérdidas. Era un mundo completamente diferente. Contratos firmados. Los valores reales recibidos. Transferencias de dinero a una cuenta a nombre de una empresa llamada Cuna e Hijos. S.L. Me acordé. Cuña era el apellido del padre de Santiago. Esta era la empresa filial que había creado para desviar los activos. El resultado no era una pérdida de 500.000 euros, sino un beneficio neto de más de 2 millones de euros. Empecé a temblar. Busqué rápidamente una memoria USB en el cajón de doña Isabel. Sabía que solía tener una allí, pero no estaba. ¡Maldita sea! Oí sus pasos acercándose. Rápidamente minimicé el archivo oro, azul, y dejé la pantalla mostrando el informe de pérdidas. Fue justo a tiempo. Doña Isabel entró con una taza de café. ¡Qué cansancio! Se sentó y abrió de nuevo el archivo de Excel con las pérdidas, continuando trabajando como si nada hubiera pasado. ¿No sabía lo que yo había visto? ¿O fue a propósito? El nombre del archivo, oro azul, el olvido de cerrarlo, la salida para ir a hacer café. No estaba segura, pero sabía una cosa. Había encontrado el tesoro, sabía dónde estaba. Solo necesitaba una oportunidad más, una oportunidad para copiarlo. Miré el ordenador y memoricé la ruta del archivo. Esa noche compraría una memoria USB. Mañana actuaría. Esa noche, de camino a casa, después de recoger a Alejandro, paré en una pequeña tienda de electrónica. Compré la memoria USB más barata que encontré, una negra de 16 GB. La escondí cuidadosamente en mi sujetador. No pude dormir en toda la noche, con el corazón palpitando. Había visto el tesoro, pero ¿cómo lo conseguiría? No podía contar con la suerte una segunda vez. No podía esperar que doña Isabel fuera de nuevo a hacer café por casualidad. Tenía que crear mi propia oportunidad. Pensé intensamente. Necesitaba una razón para que ella se alejara el tiempo suficiente para que yo pudiera copiar ese archivo oro, azul. El archivo debía ser pesado. Contenía todos los datos financieros reales de varios años. Unos segundos no serían suficientes. A la mañana siguiente, llegué a la empresa con un plan. Había preparado una pequeña botella de agua escondida en mi cubo de la basura. Continué con mis tareas, limpiando, sirviendo cafés, observando como una depredadora. Sofía parecía cansada ese día. No me dio tantas órdenes como de costumbre. Santiago estaba constantemente al teléfono, parecía preocupado por algo. Solo el departamento de contabilidad permanecía en silencio a la hora del almuerzo. Era ahora. La gente empezó a salir para almorzar. Como de costumbre, doña Isabel trajo su tupper. Sofía, que se quejaba de cansancio, se quedó recostada en su escritorio y no fue a comer. Santiago ya se había ido. No podía ser. Con Sofía allí, no podía actuar. Tenía que esperar. Limpié patientement. Media hora después, Santiago volvió en coche. Paró bruscamente en la puerta y entró. Vio a Sofía recostada y se acercó con aire preocupado. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? Sofía hizo un mohín. Estoy cansada. Creo que me ha bajado la tensión. Santiago, apenado, dijo: Pues vamos a comer una sopa. Te llevo a comer una sopa de pollo para que te sientas mejor. Sofía asintió. Santiago la ayudó a levantarse y me miró de lado. Elena, quédate a cargo de la oficina. Si alguien llama, di que el jefe no está. Se fueron. Ahora en la oficina estábamos solo yo y doña Isabel. Ella estaba terminando su tupper. Mi oportunidad había llegado, no podía perder ni un segundo. Empujé silenciosamente mi carrito de limpieza hacia la zona del café, donde estaba el hervidor eléctrico y los enchufes. Miré a doña Isabel. Todavía estaba comiendo con los ojos fijos en la pantalla del ordenador, probablemente viendo una serie. Respiré hondo y saqué la pequeña botella de agua. Conecté el enchufe del hervidor, pero lo dejé medio suelto. Lentamente, empecé a verter el agua, no dentro del hervidor, sino directamente sobre el enchufe en la pared. Fest. Un pequeño chasquido agudo, una chispa azul saltando del enchufe y un olor a quemado. Inmediatamente, el disyuntor en la esquina de la oficina saltó. Toda la oficina se quedó a oscuras. El ordenador de doña Isabel se apagó. El sonido de la serie se detuvo. «Dios mío, ¿qué ha sido eso?», gritó doña Isabel, casi derramando su tupper. Corrí desde la zona del café con el rostro pálido. Esta vez mi miedo era genuino.
Tartamudeé con la voz temblorosa. Doña Isabel, yo, estaba enchufando el hervidor y de repente ha hecho un chasquido. Huele a quemado. Tengo mucho miedo. Doña Isabel, siendo una persona cuidadosa y mayor, entró realmente en pánico con la idea de un cortocircuito. Chiquilla, ya te he dicho que tengas cuidado con la electricidad. ¿Dónde has ido? Encendió la linterna del móvil y corrió en dirección a la zona del café. Señalé el enchufe, que todavía humeaba ligeramente. Ahí ha saltado una chispa. ¡Qué susto! No te quedes ahí parada con miedo. Ve a subir el automático del cuadro general. Está en la entrada. Rápido, ordenó doña Isabel mientras intentaba sacar el enchufe quemado de la pared. Era esto. Era todo lo que necesitaba. Ella estaba en la zona del café. Yo tenía que ir hasta la puerta para subir el automático. El trayecto desde la puerta hasta el departamento de contabilidad era perfecto. Sí, ya voy. Cogí mi móvil, encendí la linterna y corrí hacia la puerta principal, donde estaba el cuadro eléctrico. Lo abrí y fingí estar confundida por un momento. Doña Isabel, ¿hay tantos? No sé cuál es. Es el más grande, el rojo. ¡Súbelo!, gritó su voz desde lejos. Subí el disyuntor. ¡Clic! Las luces de la oficina se encendieron. Ya está, doña Isabel, qué susto. Ven aquí a ayudarme. Este enchufe está todo mojado. Trae un paño seco y limpia esto inmediatamente. Voy. Corrí hacia adentro, pero en lugar de ir a la zona del café, fui directa al escritorio de doña Isabel. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. El ordenador tenía electricidad. Temblando, pulsé el botón para encenderlo. Mientras esperaba, aguzé el oído. Aún oía a doña Isabel refunfuñar en la zona del café. ¡Qué desgracia! Un cortocircuito de estos y todavía quema todos los equipos. El ordenador se encendió. Rápidamente inserté la memoria USB. Mis manos temblaban tanto que fallé el puerto USB varias veces. Calma, me dije. Abrí mi PC. No sabía si había puesto una contraseña en el archivo. Fui al disco D, a la carpeta contabilidad, luego interno y allí estaba. Oro, azul, XLSS. Contuve la respiración y hice doble clic en el archivo. Apareció un cuadro de diálogo. Introduzca la contraseña. Maldita sea. Me quedé helada. ¿Contraseña? ¿Cuál era la contraseña? ¿Qué hago ahora? Doña Isabel estaba a punto de salir. Entré en pánico. Miré su escritorio. Un post-it amarillo pegado en la pantalla. Cumple Santiaguito 15 octavos. ¿Será? Temblando, tecleé 1508. Enter. Contraseña incorrecta. Dios mío, no era eso. ¿Qué sería? Miré su calendario de escritorio. Doña Isabel tenía un día marcado en rojo. 25 de diciembre, Navidad. Tecleé 2512. Enter. Incorrecta otra vez. Elena, ¿por qué tardas tanto? ¿Dónde está el paño? Gritó doña Isabel. Parecía que estaba saliendo. Estaba desesperada. ¿Qué hacer? ¿Rendirme? No. Miré de nuevo el ordenador. Recordé que doña Isabel era una persona cuidadosa. La contraseña debía ser algo que nunca olvidaría. Recordé el nombre del archivo. Oro azul. Oro. ¿Qué me recuerda el oro? El oro me recuerda a dinero, a poder. Elena. Doña Isabel salió de la zona del café. Me sobresalté. Saqué la memoria USB a toda prisa. Había fallado. Cogí el primer paño de limpieza que encontré. Estoy aquí. Estaba buscando. Doña Isabel me miró. ¿Por qué tienes esa cara pálida? ¡Qué desastre! Apártate. Se dirigió a su escritorio refunfuñando. Con un cortocircuito de estos, no sé si el ordenador ha sobrevivido. Se sentó, hizo doble clic en el archivo oro, azul, XLSX. Apareció el cuadro de la contraseña. Yo estaba detrás de ella. Contuve la respiración. Doña Isabel empezó a teclear. Forcé la vista. No podía ver sus dedos, pero vi la sombra de su mano moverse. Tecleó Isabel 1978. El año de su nacimiento. El archivo se abrió. Dios mío, la contraseña era su nombre y su año de nacimiento. Doña Isabel verificó algunos números y murmuró: afortunadamente, no he perdido los datos. Luego cerró el archivo. Yo me quedé paralizada. Tenía la contraseña, pero había perdido la oportunidad. Doña Isabel nunca más dejaría que el ordenador se apagara. El enchufe estaba estropeado. No podía repetir el truco. Me sentí completamente derrotada. Pasé el resto del día trabajando como un alma en pena. Pero el destino no me había abandonado. Al final de la tarde, Sofía empezó de nuevo con su teatro de cansancio.
Se agarró la barriga haciendo muecas. Santiago corrió hacia ella preocupado. ¿Te encuentras mal otra vez? ¿Quieres ir al médico? Creo que si voy a casa a descansar me pondré mejor. ¿Me llevas? Santiago asintió y se giró hacia contabilidad. Doña Isabel, la contabilidad del trimestre queda para mañana. Sofía y yo nos tenemos que ir ahora. Usted se encarga de cerrar la puerta. Está bien, señor Santiago. Santiago y Sofía se fueron. Los otros empleados también empezaron a irse. Unos 10 minutos después, doña Isabel también apagó su ordenador y se levantó. Bueno, me voy. Elena, acabas de ordenar y cierras la puerta. Dejas la llave en el sitio de siempre para el vigilante. Sí, doña Isabel. Buen descanso. Mi corazón se aceleró. Sí, mi Santiaguito tiene un examen mañana. Tengo que ir a casa a prepararle una buena cena. Doña Isabel salió. La oficina estaba vacía. Solo yo. Corrí al ordenador de ella. Lo encendí. Inserté la memoria USB. Abrí el archivo. Introduzca la contraseña. Temblando, tecleé HEEEEEN a 1978. No, Isabel 1978. Enter. El archivo se abrió. Dios mío, lo había conseguido. Temblando, moví el ratón. Hice clic con el botón derecho en el archivo oro azul XLSX. Seleccioné copiar. Abrí mi memoria USB. Botón derecho. Pegar. La barra de progreso apareció. 10%, 30%, 50%. El archivo era muy pesado, más de 300 megabytes, con todos los contratos escaneados. 70%, 90%. De repente, oí pasos en el pasillo. Dios mío, ¿quién ha vuelto a esta hora? Entré en pánico. Quería sacar la memoria USB, pero el archivo todavía se estaba copiando. Si la sacaba, lo estropeaba todo. Los pasos estaban cada vez más cerca. Se detuvieron justo en la puerta de la oficina. El sonido de una llave entrando en la cerradura. Clic. La puerta se abrió. Era doña Isabel. Había vuelto. Me quedé petrificada, de pie al lado del ordenador encendido, con la barra de progreso parpadeando en medio de la pantalla. Doña Isabel me miró. Luego miró la pantalla del ordenador y, por último, mi memoria USB conectada a su ordenador. Su rostro cambió de color. ¿Qué estás haciendo, Elena? Su voz temblaba. No sabía qué hacer. Estaba acabada. Iba a gritar, iba a llamar a Santiago, y yo lo perdería todo. Yo. Tartamudeé. La barra de progreso mostró 100%. Copia completada. Doña Isabel vio el mensaje. Me miró con una expresión compleja, una mezcla de rabia, miedo y algo más. Desesperada, me arrodillé. Doña Isabel, se lo pido, se lo suplico, no se lo cuente a Santiago. Yo. Doña Isabel levantó la mano, haciéndome una señal para que me callara. Fue rápidamente a la puerta y se asomó al pasillo. Nadie. Cerró la puerta con fuerza y la cerró con llave. Se giró hacia mí, que seguía arrodillada. Levántate. Su voz era fría. ¿Para qué quieres eso? Dime la verdad. Ya lo sabes todo, ¿verdad? Lo de Santiago y Sofía. Me quedé en shock. Ah, ¿usted lo sabe? Doña Isabel se rió con amargura, una risa cansada. En esta empresa, ¿quién no lo sabe? Solo tú, que él piensa que eres estúpida. Volví porque me olvidé el móvil, pero parece que he vuelto en el momento adecuado. Doña Isabel, empecé a llorar. Se lo pido, es tan cruel. Quiere divorciarse de mí, dejarme con una deuda de 500.000 euros. Él y Sofía, tengo que salvarme. Tengo que salvar a mi hijo. Doña Isabel me miró durante un largo momento y suspiró. Lo sé. Llevo mucho tiempo trabajando aquí. Sé qué tipo de persona es. Me utiliza para falsificar los libros, para evadir impuestos. He hecho la vista gorda por el dinero, pero también soy mujer y me da asco la forma en que te trata. Se agachó. Sacó mi memoria USB del ordenador y me la entregó. Toma. Haz como si no hubiera visto nada. Haz como si no hubiera vuelto hoy. No podía creerlo. Vete, dijo doña Isabel con voz firme. Coge eso y a partir de mañana no vuelvas a aparecer por aquí. Con esto en tu mano ya no necesitas fingir que eres la empleada de la limpieza. Y no digas que fui yo quien te ayudó. No quiero problemas. Mi ayuda es una forma de redimir un poco mi culpa. Era ella. Había dejado la contraseña a la vista a propósito por la mañana. La miré con el rostro inundado de lágrimas. Gracias. Le estaré eternamente agradecida. No me lo agradezcas.
Vete rápido, me empujó. Y usa eso con inteligencia. No dejes que sepa que tienes esto hasta el último momento. Asentí repetidamente. Agarré la memoria USB, mi arma más preciosa. Hice una reverencia a doña Isabel y salí corriendo de la oficina. Corrí como si mi vida dependiera de ello, abrazando la salvación mía y de mi hijo contra el pecho. Tenía las pruebas. Ahora, Santiago, espérame. Después de aquella noche fatídica, no volví más a la empresa. A la mañana siguiente llamé a Santiago usando mi voz débil y temblorosa de siempre. Cariño, lo siento. No voy a trabajar más en la empresa. Santiago gritó al teléfono. ¿Qué pasa ahora? Apenas has empezado y ya te estás quejando. No, no es eso. Ayer Sofía me insultó. Me llamó parásita, estorbo. Me sentí tan humillada. No aguanto más. Prefiero quedarme en casa cuidando de nuestro hijo, por favor. Sabía perfectamente que Santiago nunca le preguntaría a Sofía si era verdad. Al oír que me sentía humillada y que me retiraba por voluntad propia, solo podía alegrarse. Está bien, haz lo que quieras. Y colgó. Así volví a mi papel de ama de casa, pero mi mente no estaba en casa. Hice varias copias de la memoria USB. Envié una a mi madre para que la guardara en su caja fuerte. Escondí otra dentro de un viejo oso de peluche de Alejandro y una tercera la encripté y la guardé en un servicio de almacenamiento en la nube anónimo. El arma estaba lista. Solo esperaba la oportunidad. Y la oportunidad llegó más rápido de lo que pensaba. Santiago empezó a venir a casa con más frecuencia, pero no para cenar conmigo. Venía a buscar cosas. Se llevó su mejor traje, su perfume caro. Estaba mudándose abiertamente. Sofía, tal como sospechaba, estaba realmente embarazada. Ya no iba tanto a la empresa. Santiago me decía que tenía que viajar constantemente por trabajo, pero yo sabía que estaba en otro apartamento cuidando de su amante embarazada. Un día, yo estaba dándole papilla a Alejandro cuando Santiago entró de repente con cara de furia, pero extrañamente no me gritó. Se sentó en el sofá y me miró fijamente. Elena, tengo que hablar contigo. Me sobresalté, fingiendo. ¿Sí, es algo importante? Fue directo al grano. Quizás pensaba que yo ya estaba tan derrotada e inútil que no necesitaba continuar con la farsa de la empresa en quiebra. Quiero el divorcio. Esas dos palabras, aunque me hubiera preparado 1000 veces para ellas, todavía me causaron un dolor en el pecho. El dolor era real. Oh, ¿qué estás diciendo? Se me cayó la cuchara de la papilla. Santiago se rió con desdén. La misma sonrisa cruel que había visto en la oficina. ¿No has oído bien? Divorcio. Ya no siento nada por ti. Vivir contigo es un infierno. Me levanté de un salto, con la voz temblando. ¿Ya no sientes nada? ¿Infierno? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Y nuestro hijo? ¿Y Alejandro? ¿Qué pasa con el crío? Santiago se encogió de hombros. Puedes estar tranquila. Incluso después del divorcio, tendré mis responsabilidades. Pero para ser sincero, ya tengo a otra persona. Lo admitió. Lo admitió abiertamente. ¿Quién? ¿Es Sofía? Grité. Santiago sonrió de lado. ¿Ya lo sabías? Mejor así. Sí, es Sofía. Ella es mejor que tú. Y hizo una pausa, como para asestar el golpe final. Está embarazada de un hijo mío. Dios mío. Incluso habiendo oído cuando lo dijo descaradamente en mi cara, sentí que la sangre me hervía. Tú eres un animal, grité lanzándome sobre él arañándole. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacernos esto? ¿Qué he hecho yo mal? Me sacrifiqué por ti, y tú te vas a la cama con otra y la dejas embarazada. Eres un canalla. Santiago me apartó con facilidad. Caí al suelo, se sacudió la camisa y me miró con asco. ¿Ya has terminado con el escándalo? Es por esa actitud tuya que me harté de ti, una mujer descuidada que solo sabe gritar y llorar. Mírate, qué patética. Me estaba humillando en mi propia casa. Vale, dijo con voz firme. Voy a ser claro. Primero, divorcio. Segundo, esta casa está hipotecada al banco y va a ser embargada. No te vas a quedar con nada. Tercero, mi empresa ha quebrado de verdad. Estoy lleno de deudas. Si quieres, las divido contigo. Todavía estaba usando la historia de la quiebra y las deudas para asustarme. Pensaba que yo seguía siendo la tonta de antes. Me senté en el suelo y lloré. Lloré convulsivamente. Lloré por los 5 años de mi juventud que tiré por un perro. Lloré por mi estupidez. No quiero nada, sollocé. No quiero deudas. Solo quiero. Levanté los ojos llenos de lágrimas hacia él. Mi actuación más importante estaba comenzando.
la actuación que decidiría el futuro de mi hijo. Me arrastré por el suelo y me agarré a las piernas de Santiago. Un acto humillante que nunca pensé que haría, pero tenía que hacerlo. Tenía que representar a la perfección el papel de una mujer derrotada, acorralada. Cariño, por favor, te lo suplico. Dices que tienes a otra persona, otro hijo. Lo acepto, sollozaba yo, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos. Acepto el divorcio. No quiero la casa. No tengo dinero para dividir las deudas contigo. Solo te pido una cosa. Santiago se quedó quieto, de brazos cruzados, mirándome. La satisfacción era visible en su rostro. Le gustaba verme así, humillada a sus pies. ¿Qué quieres? Di. Dinero no tengo, ni un céntimo. Negué con la cabeza frenéticamente. No, no quiero dinero. Sé que estás en dificultades. No exijo nada. Solo te pido. Respiré hondo y grité. Solo te pido que me dejes quedarme con Alejandro. Él es mi vida. Ya te he perdido a ti. Ya lo he perdido todo. Si te lo llevas, yo me muero. Vas a tener un hijo nuevo. Alejandro ya no es importante para ti. Por favor, como un acto de caridad, déjamelo a mí. Y te lo prometo. Prometo que nunca te pediré ni un céntimo de pensión alimenticia. Encontraré trabajo. Criaré a mi hijo sola. Desapareceré de tu vida, por favor. Lloré y supliqué, golpeando la cabeza contra el suelo. Santiago guardó silencio. Estaba calculando, sabía en qué estaba pensando. Estaba pensando que todo salía según su plan. Por ahora, se queda con su madre. Las mujeres son débiles, con un hijo al lado no montan jaleo. Pensaba que yo, una mujer sin nada, sin trabajo, estúpida como él me juzgaba, y encima renunciando voluntariamente a la pensión alimenticia, sería un problema resuelto. Él quedaría libre para irse con su amante y su nuevo hijo sin ser molestado. Alejandro y yo seríamos una carga de la que se libraría. Después de un largo momento, sonrió de lado, la sonrisa de un vencedor. Está bien, dijo. Ya que es lo que quieres. Acepto. Alejandro se queda contigo. Considéralo la última gota de compasión que tengo por ti. Habló como si fuera un santo. Pero, continuó. Tiene que quedar bien explícito en el acuerdo. Renuncias a la pensión alimenticia. No hay bienes comunes. La deuda de la empresa es mía. Fingió asumir la carga. Tú no tienes nada que ver. ¿Estás de acuerdo? Asentí repetidamente. Feliz como un náufrago que encuentra un salvavidas. De acuerdo con todo. Prepara los papeles. Firmo ya. Los papeles ya están preparados. Tiró fríamente una pila de papeles sobre la mesa, tal como en la pesadilla que había tenido. El acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento, ya con su firma. Señaló la cláusula. Bienes comunes, no existen. Deudas comunes, no existen. El hijo menor Alejandro queda bajo la guarda y custodia de la madre, Elena. El padre, Santiago, queda exento del pago de la pensión alimenticia. Era aún más cruel que su plan. Ni siquiera escribió temporalmente. Escribió exento para librarse de todas las responsabilidades. Firma. Me tiró el bolígrafo. Temblando, cogí el bolígrafo. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez nadie sabía que eran de felicidad. Él, con su arrogancia y crueldad, acababa de darme el mayor regalo de todos. Acababa de firmar su propia sentencia. Firmé. Elena. Mi firma, esta vez, fue firme y fuerte. Santiago me arrancó el papel de la mano, verificó la firma y sonrió satisfecho. Genial. Ahora recoge tus cosas y las del crío y desaparece. El banco viene a precintar la casa esta semana. No quiero que os encuentren aquí. Sería otra complicación. Mintió sin pestañear. La casa se estaba pagando, pero con el dinero real de su empresa, podría pagarla en su totalidad. Solo quería que me fuera lo antes posible. Me voy. Pasado mañana, a las 9 de la mañana en el juzgado de familia. Vamos a despachar esto. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Ni siquiera miró a la habitación donde su propio hijo estaba jugando. La puerta se cerró de golpe. Me quedé sentada en el suelo. El llanto cesó. Me levanté lentamente y me sequé las lágrimas. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Santiago, ya has representado tu papel. Ahora es mi turno de subir al escenario. Entré en la habitación y abracé a Alejandro con fuerza. Alejandro, mi querido hijo, estamos libres. Vamos, mi amor, vamos a hacer las maletas. Vamos a un sitio mucho mejor. Mi hijo me miró confuso y luego sonrió. Su sonrisa era mi sol. Sí, le iba a dar a mi hijo la mejor vida de todas, con mis 36 millones de euros y con la caída de su padre. El día del juicio, llovía a cántaros en Madrid.
como si la lluvia quisiera lavar los últimos vestigios de mi matrimonio de 5 años. Con Alejandro en brazos, me vestí a propósito con mi ropa más vieja y me encogí en la puerta de la sala de vistas. Santiago y Sofía llegaron después. Él conducía un coche de lujo que yo nunca había visto. Le abrió la puerta y ayudó a Sofía a salir como si fuera una reina. Sofía llevaba un vestido de embarazada de marca, gafas de sol y una expresión arrogante. Su barriga ya se notaba. Pasaron por mi lado. Santiago ni siquiera miró a su propio hijo. Me miró a mí y dijo áspero, entra, vamos a despachar esto. La vista de divorcio por mutuo consentimiento fue increíblemente rápida. La jueza, una mujer con aire cansado, miró el expediente. ¿Elena y Santiago lo han pensado bien? Respondimos al unísono. Sí. Las partes acuerdan que el hijo menor, Alejandro, queda bajo la guarda de la madre, Elena, y el padre, Santiago, queda exento del pago de la pensión alimenticia. No existen bienes ni deudas comunes. ¿Es correcto? Se me encogió el corazón al oír exento del pago de pensión, pero fingí bajar la cabeza y murmuré con voz temblorosa. Sí, es correcto. Santiago respondió de forma clara y firme. Correcto, señoría. Sofía, sentada en la fila de atrás, sonrió de lado. Su sonrisa era como 1000 agujas clavándose en mí. Espera, querida. Ríe ahora que pronto llorarás. El tribunal homologa el acuerdo de divorcio. A partir de hoy ya no son marido y mujer. El mazo golpeó. ¡Pum! Un sonido seco que puso fin a todo. Salí del juzgado con Alejandro en brazos. Santiago y Sofía iban delante, susurrando y riendo, como si acabaran de librarse de un gran peso. Él ni siquiera se giró para despedirse de su hijo. Me quedé bajo la lluvia, abrazando a mi hijo con fuerza. Estaba libre. Una mujer de 32 años, traicionada por su marido, sin nada, con un hijo en brazos, en medio de la lluvia. Esta era la imagen que Santiago quería ver, y fue la imagen que le di. Pero él no lo sabía. En el bolsillo de mi abrigo viejo había un móvil nuevo a estrenar, y en la cuenta bancaria de mi madre, 36 millones de euros. No volví a la habitación alquilada y decrépita a la que me había mudado después de salir de su casa. No, ese lugar era solo parte del teatro. Cogí a mi hijo y llamé a un taxi de lujo. A la urbanización Mirador del Manzanares, en la zona de Madrid-Río, por favor. El taxista me miró por el retrovisor. Una mujer desaliñada con un niño pequeño pidiendo ir a uno de los lugares más caros de Madrid. Pero no me importó. Había usado mi dinero. Bueno, el dinero de mi madre. Le había pedido a mi madre que comprara a su nombre un piso de lujo allí. Pagué casi 1 millón de euros por él. Necesitaba un lugar absolutamente seguro para mí y para mi hijo. Un lugar con seguridad 24 horas, con acceso controlado. Un lugar donde Santiago, ni en sus sueños más locos, pensaría que yo podría estar. Al entrar en el nuevo piso, fue como entrar en otro mundo. Un apartamento de 120 metros cuadrados, con muebles de lujo y vistas al río Manzanares. Alejandro, que desde que nació solo conocía nuestra pequeña casa, se puso radiante al ver ese espacio. Gritó de alegría y corrió por todas partes. Lo dejé en el suelo de madera cálida y fui al baño. Me metí bajo la ducha, con el agua corriendo con fuerza. Me froté como si quisiera lavar todos los vestigios sucios del último año. Lloré. Esta vez lloré de alivio. Esa noche pedí la mejor comida a domicilio. No necesité mirar los precios. Compré una montaña de juguetes nuevos para Alejandro. Tiré toda mi ropa vieja. Llamé a mi madre. Mamá, ya me he divorciado. La voz de mi madre al otro lado sonó aliviada. Sí, menos mal. Estás libre, hija mía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré la ciudad de Madrid, iluminada, a través de la enorme ventana. Las luces brillaban como miles de diamantes. Mamá, mi voz sonó fría y determinada. Ahora es cuando empiezo. No voy a dejarlos vivir en paz. Voy a recuperar todo. Voy a hacerles pagar. Colgué el teléfono. Abrí mi ordenador portátil. Abrí la memoria USB que doña Isabel me había accidentalmente dado. Era hora de encontrar a una persona que odiara a Santiago tanto como yo. Mi plan de venganza había comenzado oficialmente. El primer nombre en mi lista era Javier, el antiguo socio que Santiago, en una noche de borrachera, me había contado cómo lo había apartado de la empresa. No sabía mucho sobre Javier, solo recordaba vagamente a Santiago jactándose de que la empresa había sido fundada por ambos. Javier era del área técnica, excelente profesionalmente, mientras que Santiago se encargaba de la parte comercial. Cuando la empresa empezó a dar beneficios, Santiago usó trucos de contabilidad para engañar a Javier,
haciéndole firmar documentos de deudas falsas y forzándolo a salir de la empresa con las manos vacías y una deuda enorme. Me sonaba familiar. Por lo visto, yo no fui su primera víctima. No podía buscar a Javier personalmente. Si empezaba a hacer preguntas y la noticia llegaba a oídos de Santiago, sospecharía inmediatamente. Una exmujer sin dinero buscando al antiguo socio de su marido. ¿Para qué? Decidí usar el dinero. Busqué online una agencia de detectives privados de confianza. Pagué una cantidad considerable para que me encontraran toda la información sobre un hombre llamado Javier, antiguo socio fundador de la empresa de Santiago. Mi petición era clara: rapidez y sigilo absoluto. 3 días después tenía un voluminoso dossier sobre mi mesa. Javier, 42 años. Después de ser engañado por Santiago, quebró. Su mujer lo dejó y actualmente era dueño de un pequeño taller de metalurgia en Getafe. El taller estaba dando pérdidas y tenía deudas con el banco y con prestamistas. Estaba acorralado. Perfecto. Un hombre que no tiene nada que perder es el aliado más peligroso. Conduje mi coche nuevo a estrenar, claro, también a nombre de mi madre, hasta Getafe. No me vestí de forma lujosa. Usé un traje de falda y chaqueta sencillo pero limpio y arreglado. No quería asustarlo, pero tampoco quería que me subestimara. El taller de Javier estaba en una calle de tierra. Era un cobertizo decrépito, con el sonido de tornos y máquinas de soldar resonando. Entré, y el olor a aceite y óxido invadió mis fosas nasales. Un hombre de mediana edad, despeinado y con la cara sucia de grasa, estaba arreglando una máquina. Parecía abatido, pero sus ojos eran brillantes. Los ojos de un hombre talentoso, pero sin suerte. Disculpe. ¿Busco al señor Javier? El hombre levantó la cabeza y se limpió las manos con un trapo. Entrecerró los ojos hacia mí. Soy yo. ¿Quién busca? ¿Viene a comprar algo? Negué con la cabeza. No vengo a comprar nada. Quiero hablar con usted. Un asunto muy importante. Javier me miró de arriba abajo, desconfiado. No tengo tiempo. Como ve, estoy ocupado. Si no es trabajo, le pido que se vaya. El asunto está relacionado con Santiago. Apenas terminé de hablar, la llave inglesa que tenía en la mano cayó al suelo con un estruendo. Se levantó de un salto, el cuerpo tenso como una cuerda de violín, los ojos rojos de furia. ¿Qué ha dicho? Santiago, ¿quién es usted? Lo miré directamente a los ojos y dije con claridad. Me llamo Elena. Soy la exmujer de Santiago. Javier se quedó perplejo y luego se rió con amargura. ¿Exmujer? ¿Qué clase de teatro es este? ¿Le ha mandado él aquí? ¿Para qué? ¿Para quitarme este taller de chatarra? Vaya a decirle que prefiero morir a dárselo. Ya me engañaron una vez. Fue más que suficiente. Se equivoca. Mi voz se volvió fría. Yo soy como usted. También acabo de ser engañada por él, expulsada de casa sin un céntimo. Me ha robado todo y ahora vive feliz con su amante. La expresión de rabia de Javier se transformó lentamente en shock. Me miró y vio la sinceridad en mis ojos. Vio el mismo odio que él sentía. ¿Habla en serio? Tartamudeó. No he venido aquí a lamentarme. Me acerqué. He venido a hacerle una pregunta. ¿Usted lo odia? ¿Quiere recuperar todo lo que él le robó? ¿Quiere verlo en la quiebra, con las manos vacías, tal como nos hizo a nosotros? En aquel taller ruidoso y sucio, 2 personas, 2 víctimas de Santiago, se miraban. Vi en los ojos de Javier una llama reavivándose de las cenizas. Apretó los dientes. ¿Odio? Quiero despedazarlo. Quiero verlo muerto. Asentí con la cabeza. Genial. Entonces, señor. Javier, vamos a asociarnos. Javier me miró desconfiado. ¿Asociarnos? ¿Cómo? Usted dice que no tiene dinero. Yo también estoy a punto de cerrar. ¿Qué pueden hacer 2 personas sin nada contra él? Sonreí ligeramente. Una sonrisa que había guardado durante mucho tiempo. Usted tiene razón a medias. Usted está a punto de cerrar. Yo, por otro lado, abrí mi maletín y saqué un dossier. No tengo nada, excepto 2 cosas. Primero, pruebas de evasión fiscal, desvío de activos y toda la contabilidad real de la empresa de Santiago. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Agarró el dossier, con las manos temblando, y empezó a hojearlo. Él, siendo del ramo, entendió inmediatamente que era genuino. Dios mío, ¿cómo ha conseguido esto? No necesita saber cómo, continué con voz calmada. Y segundo, y más importante, ¿cuánto dinero necesita para destruir su empresa?
Javier me miró como si fuera un monstruo. No entendía lo que estaba pasando. Una mujer que acababa de ser expulsada de casa sin nada, con los libros de cuentas secretos y preguntando cuánto dinero necesitaba él. ¿Está bromeando conmigo? Aún no se lo creía. El Santiago de hoy no es el mismo de antes. Su empresa es fuerte. Tiene muchos contactos. Destruirlo no es una broma. Se necesita mucho dinero. ¿Cuánto es mucho?, pregunté directamente. Usted es el mejor en la parte técnica, en la producción. Conoce sus puntos fuertes y débiles. Dígame. Javier respiró hondo. La llama en sus ojos se incendió. Era la oportunidad de su vida. Para destruirlo no podemos competir en cosas pequeñas. Tenemos que seguir un camino diferente, más rápido, más fuerte. Su mercancía viene principalmente de China, modelos antiguos, baratos, pero últimamente el mercado prefiere la alta calidad de Japón. Si conseguimos un contrato de distribución exclusiva con una gran marca japonesa, usamos nueva tecnología para producir productos mejores a precios competitivos, podemos robarle todos los grandes clientes. Para eso, necesitamos una fábrica nueva, moderna, una nueva línea de producción y, lo más importante, dinero. Dinero para negociar con los socios japoneses. Dinero para pagar las deudas de este taller mío. Se detuvo y me miró, casi gritando. Al menos $500,000. Es lo mínimo. Dijo esa cantidad como una prueba. Pensaba que me iba a desmayar. Guardé silencio. 500,000 euros. En mi plan de venganza, esa cantidad ya estaba prevista. Lo miré directamente a los ojos. De acuerdo. Le doy $500,000. Una vez más, el taller pareció detenerse. El sonido de las máquinas de fuera pareció silenciarse. ¿Usted? Javier retrocedió un paso. ¿Está usted bien de la cabeza? ¿500,000? ¿De dónde va a sacar ese dinero? No voy a perder el tiempo con conversaciones. Saqué el móvil y abrí la aplicación del banco de mi madre. Yo tenía plenos poderes. Oculté el saldo total. Le mostré solo que podía hacer una transferencia. Señor Javier, no tengo tiempo para bromas. Yo tengo dinero. ¿De dónde viene? No necesita saberlo. Solo necesita saber que es dinero limpio y que es para nuestra venganza. Continué. No le voy a dar el dinero en mano. Vamos a crear una nueva empresa. El nombre lo elige usted. Usted, con su experiencia y conocimiento, será el director ejecutivo, responsable de todas las operaciones. Tendrá el 20% de las acciones de la empresa. Yo seré la inversora anónima con el 80% de las acciones. No interferiré en su área de especialización. Solo exijo una cosa: un informe financiero semanal y el objetivo final. La empresa de Santiago tiene que ir a la quiebra. Le entregué un contrato que ya había preparado. Lo tenía todo planeado. Estos 500,000 euros, señalé el contrato, serán transferidos en cuanto se constituya la nueva empresa. 250,000 para pagar sus deudas y construir la nueva fábrica. 250,000 para negociar con los socios japoneses. ¿Puede hacerlo? Javier, temblando, leyó el contrato por encima. Las cláusulas eran claras y justas. A un hombre a punto de ahogarse, de repente, le habían tirado un salvavidas de oro. Levantó la cabeza, con los ojos llenándose de lágrimas, no de debilidad, sino de un hombre que había sido oprimido durante demasiado tiempo. Elena, apretó los puños. ¿Confía usted tanto en mí? No confío en usted, dije fríamente. Confío en su odio. Creo que un hombre talentoso, apuñalado por la espalda por su mejor amigo, que le robó todo, incluida su mujer, nunca olvidará esa deuda. Estoy invirtiendo en su odio. No me decepcione. Javier apretó las manos con fuerza, las venas saltando. Asintió con la cabeza, decidido. De acuerdo, acepto. Yo, Javier, le juro que usaré este $500,000 y mi propia vida para arrastrar al desgraciado de Santiago al infierno. Haré que se arrodille y nos suplique. Asentí con la cabeza. Genial. Entonces, elija el nombre de la empresa. Javier pensó por un segundo. Me miró y miró fuera del taller. Fénix, SL. Nosotros dos, vamos a renacer de las cenizas. Fénix, murmuré para mí misma. Un nombre excelente. Le extendí la mano. Un placer conocerlo, director Javier. Espero que tengamos una colaboración exitosa. Javier apretó mi mano. El apretón de manos de dos personas abandonadas selló su alianza. La partida de ajedrez había comenzado. La primera y decisiva jugada se había hecho. 6 meses pasaron como un parpadeo. Mi vida era ahora un cuadro completamente diferente, uno que la Elena de hacía 6 meses ni se atrevería a soñar.
Alejandro y yo vivíamos en nuestro apartamento de lujo con seguridad absoluta. Traje a mis padres de nuestro pueblo para que vivieran con nosotros. Al principio se quedaron en shock, pensando que andaba metida en negocios ilícitos. Tuve que explicarlo con mucho cuidado. No conté la verdad sobre la lotería. Solo dije que había usado mis últimos ahorros. Mentí, diciendo que era el dinero de la dote que mi madre me había dado para invertir con un amigo. Viendo que mi negocio secreto prosperaba, mis padres me creyeron. Se quedaban en casa cuidando de Alejandro, llevándolo y recogiéndolo de una guardería internacional. Ver a mi hijo feliz y sano, hablando inglés con fluidez, y a mis padres con salud, me llenaba el corazón de calor. Ya no era la Elena paleta y descuidada. Empecé a cuidarme. Practicaba yoga, iba al spa, leía libros, estudié finanzas, inversiones. No quería que mis 36 millones se quedaran parados. Quería que crecieran, que se convirtieran en el escudo más fuerte para mi vida y la de mi hijo. Pero una parte de mi mente nunca descansaba, el plan de venganza. Tal como preví, Javier era un fénix. Con la oportunidad, renació de las cenizas de forma espectacular. Con los 500.000 euros, trabajó como una máquina. Pagó todas las deudas, reconstruyó el taller y voló inmediatamente a Japón. Con su talento, conocimiento técnico y determinación, convenció a los socios japoneses y firmó un contrato de distribución exclusiva para su línea más reciente de productos tecnológicos. Phoenix SL nació sin hacer ruido, pero fue como un cuchillo afilado clavándose directamente en el punto débil de la empresa de Santiago. Todas las semanas, Javier me enviaba informes. Yo los leía como si fueran una emocionante novela de venganza. Primera semana, Phoenix inicia su actividad. Santiago oye la noticia y se ríe con sus subordinados. El quebrado de Javier todavía no ha aprendido la lección, ha conseguido unos duros prestados y quiere volver al negocio. Vamos a ver cuántos días aguanta. Primer mes, Phoenix lanza su primer producto. Calidad superior, diseño moderno, precio ligeramente por encima del producto de Santiago. Los clientes empiezan a notarlo. Santiago sigue tranquilo, pensando que es solo una táctica de precios bajos para entrar en el mercado. Tercer mes, Javier, usando sus antiguos contactos y su reputación técnica, gana su primer gran contrato. El cliente era uno de los principales de Santiago. Santiago empieza a irritarse, llama al cliente, lo insulta, lo amenaza, pero en vano. El cliente le dice directamente: el producto de Javier es mejor, la garantía es más rápida y el servicio es excelente. ¿Por qué iba a comprar el suyo? Quinto mes. La verdadera tormenta. Phoenix lanza una campaña de plan Renov. Los clientes pueden entregar sus productos antiguos, principalmente los de Santiago, a cambio de un descuento en la compra de los nuevos productos de Phoenix. Fue un golpe fatal. Los grandes clientes, los principales distribuidores de Santiago, le dieron la espalda en masa. No querían quedarse con stocks de productos obsoletos. Los pedidos se cancelaron en cascada. La empresa de Santiago empezó a tambalearse. No entendía. No podía comprender cómo Javier, un hombre al que él había aplastado, tenía tanto dinero para jugar un juego tan agresivo. Mal sabía él que los 500.000 euros que le di eran solo el comienzo. Si fuera necesario, estaba dispuesta a invertir otro $500.000, $1 millón. Dinero no me faltaba. Lo que me faltaba era la satisfacción de la venganza. Sexto mes. El informe de Javier tenía solo una línea. Santiago ha empezado a pedir dinero a usureros. Se ha quedado sin liquidez. Leí aquello con un placer inmenso. ¿Por qué se quedó sin dinero? Porque los 2 millones que desvió, los invirtió en Cuña e Hijos SL, compró inmuebles, coches de lujo y una casa para su amante. Ese dinero estaba inmovilizado, no podía ser retirado de inmediato. Y su empresa real, que durante años evadió impuestos y presentó informes de pérdidas. ¿Cómo podía pedir un préstamo al banco con esos informes? Cayó en su propia trampa. Supe que Sofía había tenido un hijo, pero Santiago no tenía cabeza para celebrar. Llegaba a casa y rompía cosas. Insultaba a Sofía, llamándola mujer de mala suerte, que me ha maldecido con ese embarazo. Sofía no se quedaba atrás. Me prometiste esto y aquello y ahora eres un fracasado. El nido de amor de ellos se convirtió en un infierno. La caída fue rápida y brutal. Cuando Santiago no pudo pagar a los proveedores chinos, le cortaron el suministro. Cuando no pudo pagar los salarios, los empleados se fueron. Cuando no pudo pagar los intereses a los usureros, fueron a su empresa a romperlo todo y a embargar lo que podían. La empresa de Santiago, después de 6 meses de gloria al lado de su amante, declaró oficialmente la quiebra. Lo perdió todo. El día que supe la noticia, abrí una botella de vino.
Me quedé en el balcón mirando la noche de Madrid. Santiago, esto ha sido solo el aperitivo. La caída de Santiago fue una noticia de gran impacto. Un joven director en ascenso que de repente quebró en pocos meses. Corrieron rumores. Unos decían que se metió en el juego, otros que fue víctima de un competidor. Ese competidor era Fénix SL de Javier. Solo Javier y yo sabíamos quién era el verdadero competidor. Santiago desapareció. No se atrevía a volver al apartamento de lujo, que fue embargado por el banco, ni a la empresa, ahora ocupada por usureros. Él, Sofía y su hijo recién nacido tuvieron que mudarse a una habitación alquilada en un barrio degradado en las afueras de Madrid. Pensé que se hundiría para siempre, pero me equivoqué. Subestimé su descaro. Me encontró. Me encontró de una forma que nunca podría haber imaginado, a través de mi padre. Mi padre, después de venir a Madrid y ver a su hija rica, aunque no supiera el origen del dinero, se sentía muy orgulloso. Solía ir al bar de la calle a presumir ante sus amigos. Mi Elena es una mujer de garra, ahora es una jefa, vive en una casa de lujo, conduce un coche de alta gama. Aquel exmarido suyo era un ciego. Uno de esos amigos era conocido de un pariente lejano de Santiago. La noticia llegó a sus oídos. Elena, la exmujer, vive en una casa de lujo, conduce un coche de alta gama, es una jefa. Se puso furioso. No creía que una mujer estúpida, a la que él había engañado y dejado sin nada, pudiera enriquecerse tan rápido. Empezó a investigar, espió en el bar donde iba mi padre y acabó descubriendo mi dirección. La urbanización Mirador del Manzanares. Una tarde, yo volvía de la guardería con Alejandro. El ascensor se abrió en el vestíbulo y me quedé helada. Santiago estaba allí. Ya no tenía el aire elegante de antes. Estaba delgado, con la barba por hacer, ropa sucia y los ojos inyectados en sangre. Me miró a mí y a la lujosa urbanización detrás de mí. Elena, tú, tartamudeó, señalándome. Respiré hondo. Me había preparado para este momento. Con calma, cogí a Alejandro en brazos, protegiéndolo. ¿Qué haces aquí? ¡Tú!, gritó. ¿De dónde has sacado este dinero? Tú me engañaste. Tenías dinero y lo escondiste. Sonreí. ¿Tener o no tener dinero? ¿Qué te importa eso a ti? ¿Ya te has olvidado? Estamos divorciados. Fuiste tú quien nos abandonó. Santiago pareció despertar. Se dio cuenta de que gritar era inútil. Cambió de táctica. Cayó de rodillas. Elena, por favor. Se arrastró hacia mí, intentando agarrarme las piernas. Me equivoqué, Elena. Perdóname. Retrocedí, abrazando a Alejandro con fuerza. Empezó a llorar, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos. Sé que me equivoqué. La culpa fue toda de Sofía. Fue ella quien me sedujo, quien me embrujó. Es la mala suerte de mi vida. Ya la he echado. La he echado a ella y a su hijo. Dios mío, echó a Sofía y a su propio hijo recién nacido. ¡Qué hombre tan cruel! Vuelve conmigo, Elena. Empecemos de nuevo. Por Alejandro. Nuestro hijo necesita un padre. Tú eres tan rica. Ayúdame. He quebrado. Estoy lleno de deudas. Dame una oportunidad. Te juro que os amaré a ti y a nuestro hijo. Seré tu esclavo. Se arrodilló y golpeó la cabeza contra el suelo, allí mismo, en el vestíbulo de la urbanización. Los vigilantes de seguridad empezaron a fijarse. Lo miré, al hombre que un día fue mi marido, el padre de mi hijo. Mi corazón estaba vacío de cualquier sentimiento, excepto asco. Santiago, dije con voz helada, ¿recuerdas el día en el juzgado? Firmaste el acuerdo. Declaraste con toda certeza que no pagarías pensión. Abandonaste a tu hijo sin una pizca de remordimiento. Ahora que has quebrado, vuelves a querer un hijo y una mujer. En aquel momento estaba ciego por ella. Se defendió. Lo que tengo hoy no tiene nada que ver contigo. Este dinero es mío. ¿Quieres saber de dónde vino? Decidí contárselo. La verdad lo mataría. Gané la lotería, dije claramente. Gané el Euromillones. 50 millones de euros. El mismo día que fui a tu empresa y os oí en la cama. Santiago levantó la cabeza bruscamente. Su rostro pasó de pálido a blanco y luego a morado. Se quedó con la boca abierta. Lo entendió todo. Entendió lo que había tirado por la borda. Tú, siseó como un animal herido. Sí, sonreí de lado. Tiraste 50 millones de euros. Bueno, 25 millones que habrían sido tuyos. Pero no te preocupes, he usado el dinero muy bien. Fénix SL, la de Javier, fue financiada por mí.
€500,000. ¿Sorprendido? Eres el diablo. Enloqueció e intentó lanzarse sobre mí. ¡Seguridad!, grité. 2 vigilantes corpulentos corrieron y agarraron a Santiago, arrastrándolo hacia afuera. A partir de ahora, este hombre tiene prohibida la entrada a este edificio. Santiago fue arrastrado gritando e insultando. Mujer desgraciada, me engañaste. Me tendiste una trampa. Te voy a demandar. El dinero se ganó durante el matrimonio. Tienes que darme la mitad. Devuélveme mi dinero. Le di la espalda con calma y entré en el ascensor con mi hijo. Tal como preví, su codicia nunca moriría. Iba a demandarme. Genial. Yo también estaba esperando eso. El tribunal sería su último escenario. Como era de esperar, una semana después, recibí una citación del juzgado. Santiago me demandaba exigiendo la división de bienes. La alegación: yo había ganado la lotería durante el matrimonio, pero lo oculté deliberadamente, engañándolo para divorciarme y quedarme con todo el patrimonio común. Exigía la mitad, 25 millones de euros. El caso se convirtió en un escándalo. Santiago, con su descaro, difundió la noticia a la prensa. Inventó una historia trágica. Él, víctima de una mujer manipuladora que ganó la lotería y se alió con un competidor para destruirlo. De un empresario de éxito se convirtió en una víctima digna de pena. La prensa, la multitud curiosa, empezó a señalarme con el dedo. La mujer que ganó 50 millones y destruyó a su marido. La mujer ingrata que se enriqueció y abandonó a su familia. Mis padres estaban preocupados. Los pocos amigos que me quedaban me llamaron. Solo yo estaba tranquila. No os preocupéis. No he hecho nada malo. La justicia estará de mi lado. No necesité al mejor abogado, solo a un abogado competente, porque en este juego las pruebas eran el rey. El día del juicio, los periodistas abarrotaban la entrada del juzgado. Santiago llegó en taxi, vistiendo deliberadamente ropa vieja y rota, con un aire de pobrecito. Lloró para las cámaras. Solo espero que el tribunal me haga justicia y devuelva un padre a mi hijo. Yo salí de mi coche de lujo, vistiendo un elegante traje blanco. No dije una palabra y entré en el juzgado con serenidad. En la vista, el abogado de Santiago fue agresivo. Presentó como prueba el boleto de lotería. Había investigado la fecha del premio y la fecha de nuestro divorcio, semanas después. Argumentó que el dinero del premio era patrimonio común adquirido durante el matrimonio. La demandada lo ocultó intencionadamente, usando mala fe, para engañar a mi cliente y llevarlo al divorcio. Este es un acto claro de ocultación de patrimonio. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. El juez golpeó con el mazo. ¿La demandada tiene algo que decir en su defensa? Me levanté. No miré a Santiago. Miré directamente al juez. Señoría, la acusación dice que oculté patrimonio. Me parece ridículo. Hice una señal a mi abogado. Señoría, pido permiso para presentar mis pruebas. Es verdad que gané la lotería, pero lo oculté porque descubrí una verdad impactante. La persona que estaba ocultando patrimonio no era yo. Señalé directamente a Santiago. Era él Santiago. Toda la sala murmuró. Santiago se sobresaltó. ¿La demandada tiene pruebas?, preguntó el juez. Las tengo, señoría. Pido permiso para presentarlas. La memoria USB con el archivo oro azul se conectó. La gran pantalla de la sala de vistas se iluminó. Toda la contabilidad real de la empresa de Santiago apareció. Los contratos, los ingresos, los gastos y el flujo de dinero hacia la empresa fantasma, Cuna e Hijos. Señoría, dije con voz firme, esta es la contabilidad real de la empresa del señor Santiago. Mientras él me decía que la empresa estaba al borde de la quiebra con una deuda de 500.000 euros, la verdad es que tenía un beneficio neto de más de 2 millones. Ese dinero fue transferido a Cuna e Hijos, una empresa familiar a nombre de su padre. ¿No es esto ocultación de patrimonio antes del divorcio, señoría? El abogado de Santiago se levantó de un salto. Protesto. Esta prueba ha sido obtenida ilegalmente. Sonreí fríamente. ¿Ilegalmente? ¿O fue su jefa de contabilidad, una persona con una pizca de conciencia, quien me la proporcionó? ¿Mentí para proteger a doña Isabel? El rostro de Santiago se puso blanco como la cal. Temblaba. Pero aún no había terminado. Señoría, él dice que yo oculté patrimonio. Entonces pregunto, ¿qué era el plan de crear una deuda falsa de 500.000 euros para forzarme a un divorcio sin nada? Pulsé un archivo de audio. Esa paleta de pueblo, con una deuda de 500.000, se va sin nada. Los gemidos, la risa victoriosa de Santiago y Sofía, resonaron por la sala de vistas. Era la grabación que había hecho en la puerta de su oficina. Santiago se derrumbó. Se sentó en la silla, derrotado.
Sabía que había perdido. El juez golpeó con el mazo, con el rostro serio. ¿El demandante tiene algo más que decir? Santiago no pudo decir una palabra. Señoría, asesté el golpe final. La ocultación de patrimonio y el engaño del señor Santiago son claros. Es seguro que el tribunal desestimará su petición. Pero tengo algo más. Miré a Santiago una última vez. Todas las pruebas de la evasión fiscal de su empresa, por valor de cientos de miles de euros a lo largo de 5 años, levanté una copia de la memoria USB. Ya han sido enviadas íntegramente a la agencia tributaria y a la policía judicial. ¿Qué? Gritó Santiago. En ese momento, la puerta de la sala de vistas se abrió. 2 inspectores de la Policía Nacional entraron. Somos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Pedimos que el señor Santiago nos acompañe para prestar declaración sobre un delito de fraude fiscal cualificado. Las esposas se cerraron en las muñecas de Santiago, allí mismo, frente a la prensa, frente a mí. Ya no gritaba, solo me miraba con una mirada de odio y desesperación. Le di la espalda y salí. En esta partida de ajedrez, yo había ganado. Después de aquel juicio, la vida de Santiago llegó a su fin. Su caso fue noticia de primera página. Ya no era el empresario engañado por su mujer. Era el varón del fraude fiscal, el hombre que engañó a su mujer y a su hijo. Su imagen siendo esposado, con el rostro desfigurado, fue difundida por todas partes. Fue condenado a una larga pena de prisión por fraude fiscal y falsificación de documentos. Un año después, decidí visitarlo en la cárcel por primera y última vez. No por perdón, sino para cerrar el capítulo. «Hola, Santiago». Me miró a través del cristal, los ojos vacíos. «¿Has venido a reírte de mí?» No, negué con la cabeza. «He venido a decirte por qué perdiste. No perdiste por mi culpa. Perdiste por tu propia codicia, tu propia crueldad. Y perdiste porque Fénix, la empresa que te destruyó, fui yo quien la fundó. Fui yo quien le dio $500,000 euros a Javier para empezar. Yo soy la dueña. Usé mi dinero para destruir tu carrera». Dejó caer el teléfono. Su espíritu murió en ese momento. La verdad era más cruel que la sentencia. Me di la vuelta y me fui. Al salir por las puertas de la prisión, el sol brillaba. Respiré hondo el aire de la libertad. Mi vida estaba comenzando. Hoy, Alejandro tiene 5 años. Es un niño inteligente y feliz. Fénix, SL, bajo el liderazgo de Javier, se ha convertido en un exitoso grupo empresarial. Yo me he convertido en una inversora respetada. No he vuelto a casarme. Tengo a mi hijo, a mis padres. He creado una fundación que ayuda a madres solteras, víctimas de violencia, como yo un día fui. Una tarde de fin de semana, llevé a Alejandro a volar una cometa en el parque. El viento soplaba y la cometa volaba alto. Alejandro reía y corría por el césped. Mis padres, sentados en un banco, sonreían. Miré a mi hijo, a mis padres, al cielo azul. Mi corazón estaba en paz. El dinero tiene poder, sí, pero solo tiene verdadero significado cuando nos ayuda a encontrar justicia y a traer felicidad a aquellos que amamos. La pesadilla había terminado. Ahora mi vida era de riqueza, libertad y felicidad. El final feliz que yo misma conquisté.